Se abre la presente audiencia de vista pública en el expediente número 5086 del año en curso, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción promovida por el señor Mario Eduardo Asturias Morel contra el juzgado de turno de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer y violencia sexual del Departamento de Guatemala. La señora secretaria general de la Junta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias para el debido desarrollo de la presente audiencia. Tiene la palabra. Es acto reclamado en el presente amparo la resolución de 6 de junio de 2016, emitida por el juez de turno de primera instancia penal de delitos de femicidio, otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del Departamento de Guatemala, que dictó auto de procesamiento contra Mario Eduardo Asturias Morel por los delitos de violencia contra la mujer en su modalidad psicológica y violencia económica en el mismo proceso y con los mismos medios de prueba en el cual ya había dictado falta de mérito. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 9 de septiembre del 2016, consideró: en el caso que nos ocupa, este órgano jurisdiccional constata que efectivamente el juez de garantías, en resolución del 25 de febrero del año en curso, resolvió decretar la falta de mérito de la causa penal seguida en contra del señor Mario Eduardo Asturias Morel por las circunstancias y características que detalla en el audio que contiene el desarrollo de dicha audiencia. También verifica que el mismo juez de garantías, en resolución de fecha 6 de junio del mismo año, ante nueva gestión del Ministerio Público, resuelve ligar a proceso penal y le dicta auto de procesamiento al señor Mario Eduardo Asturias Morel bajo argumentos completamente distintos de aquellos con los cuales había decretado la falta de mérito de la misma causa. Si bien es cierto, el sujetar a proceso penal al sindicado tiene basamento en las actas ministeriales que contienen las declaraciones y ampliaciones que oportunamente prestara la parte agraviada, también lo es que dichos actos no se pueden calificar como medios de investigación, menos como un nuevo medio de investigación para que el ACUO pudiera fijar día y hora y así decidir nuevamente sobre la situación jurídica de la parte sindicada, porque de conformidad con la ley y la doctrina, que es suficiente, se debió de verificar la existencia de nuevos medios de investigación existente, porque de lo contrario violenta el principio constitucional del debido proceso y el principio de seguridad jurídica, toda vez que al confrontar el detalle de los medios de investigación que el ente encargado de la persecución penal ofrece y propone en la primera audiencia, que es aquella en la cual se decretó la falta de mérito, con el detalle de los medios de investigación que se ofrecen y proponen en la audiencia por la cual se liga a proceso penal al señor Asturias Morel, se establece que aparte de las citadas actas ministeriales que contienen las declaraciones y ampliaciones de la parte agraviada, son los mismos medios que la ACU utilizó como fundamento para ligar al proceso penal al señor Asturias Morel, lo que definitivamente altera la seguridad jurídica que merecemos todos los habitantes de este país, porque de lo contrario se volvería una anarquía por parte del ente investigador de querer presentar cuantas veces lo desee y ante cualquier órgano jurisdiccional las solicitudes de audiencia para recibir primera declaración con fundamento en los mismos medios probatorios, sin observar aquellas formalidades legales necesarias e indispensables para poder requerir a los órganos competentes la fijación de audiencias para escuchar declaraciones de personas en calidad de sindicados y así decidir la situación jurídica de los mismos, pero sobre todo no es factible que la juzgadora de la instancia no verificara que no puede emitir razonamientos contradictorios sobre los mismos hechos, con los mismos medios de investigación y con las mismas partes procesales, para así poder ligar a proceso penal al sindicado, ya que de esa forma se atenta contra el derecho de defensa y los principios del debido proceso y legalidad, entre otros. Es así como a tenor del artículo 42 de la ley especial en la materia, para pronunciar la sentencia, examinamos los hechos, analizamos las pruebas y las actuaciones a efecto de resolver objetivamente. Por lo anterior, este tribunal considera que es factible otorgar el amparo solicitado y consecuentemente dejar sin efecto aquella resolución por la cual se liga a proceso
penal a Mario Eduardo Asturias Morel, por lo que así deberá resolverse. En ese sentido, se acoge en definitiva la garantía constitucional de amparo presentada de acuerdo a lo antes descrito y de conformidad con los artículos 45 de la ley de la materia, se presume que la autoridad impugnada actuó de buena fe, por lo que se exonera del pago de las costas procesales. De conformidad con lo antes considerado, el Tribunal de Primer Grado resolvió: se otorga el amparo solicitado por Mario Eduardo Asturias Morel contra el juez de turno de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del Departamento de Guatemala. Para sus efectos positivos, ordena a la autoridad reclamada: a. Dejar sin efecto en cuanto al postulante la resolución de 6 de junio del año 2016 dictada por la autoridad reclamada. B. Se conmina a la autoridad impugnada a dictar nueva resolución tomando en cuenta lo aquí considerado. Ordena a la autoridad reclamada de cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de 5 días a partir de la fecha en que se reciba ejecutoria de antecedentes de lo resuelto, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le impondrá una multa de 1,000 quetzales y quedará sujeto a las responsabilidades legales consiguientes. No hay condena en costas con base al artículo 45 de la ley de la materia. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia la tercera interesada, apelante y requerente de la vista pública, Lorraine Marie Fischer Pivaral, quien actúa con el auxilio de los señores abogados Karin Marie Fischer Pivaral y Mauricio Roberto Taque Rosales, a quien dejo en el uso de la palabra. Gracias, honorables magistrados. Atendiendo a lo fundamentado en el artículo 61, 65 y 67 del Acuerdo 1-2013, 63 y 66 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, procedo de forma razonada a realizar mi argumentación en el sentido siguiente. Tal y como lo establece la ley, efectivamente existe un agravio flagrante, existe un agravio evidente en cuanto a la resolución oportunamente leída por la honorable secretaria, en el sentido de que los honorables magistrados, al hacer el análisis correspondiente de las actuaciones procesales, no detallaron ni fueron específicos en cuanto al análisis de los audios que obran dentro del expediente de mérito, que aproximadamente ascienden a 6 horas en cuanto a las 2 audiencias de primera declaración que fueron versadas en sus momentos procesales. En ese sentido, honorables magistrados, es importante hacer relación de que esta resolución directamente afecta el derecho de defensa, el debido proceso y la seguridad jurídica de mi patrocinada en el sentido siguiente. Los magistrados, efectivamente, ellos establecen de que al haber existido 2 audiencias de primera declaración, en una como en otra se utilizaron efectivamente los mismos elementos de investigación para sustentar la intimación de los hechos realizada por la fiscal del Ministerio Público. Situación que evidentemente no es verídico por lo siguiente. El día 8 de enero del año 2016 se inició la primera declaración del señor Asturias Morel. En ese momento, la fiscal de turno, al hacer uso de la palabra y al hacer uso de la intimación de los hechos, ella detalla y enumera 20 elementos de investigación, únicamente 20. La audiencia continuó y la fiscal, por un error, por una circunstancia muy personal, ella omitió más de 50 elementos de convicción que efectivamente los tenía en su poder y que efectivamente estaban en la carpeta fiscal.
pero por un error atribuible a ella, ella solo enumeró oralmente 20 elementos de convicción. Al momento de realizar la resolución el día 25 de febrero del año 2016, la honorable jueza de turno, ella tajantemente dijo: yo no puedo darle valor darle o utilizarlos como sustento legal más de los 20 elementos de convicción que la fiscal ofreció o que indicó en su momento. La jueza basó su resolución de falta de mérito específicamente en 20 elementos de convicción que fueron enumerados y descritos por la fiscal. Entonces, ese fue el sustento que fue respaldado tanto por la señora jueza como por el honorable abogado defensor del señor Asturias Morel. Desde el inicio de esa audiencia, el abogado defensor se opuso tajantemente a que fueran incorporados de forma subsiguiente estos elementos de convicción, porque como la fiscal al momento de darle la palabra, ella no indicó más de 20, tanto el fiscal como la jueza se opusieron a que fueran incorporados elementos de convicción adicionales, que si bien es cierto se encontraban en la carpeta judicial, pero atendiendo a la oralidad que impera en el proceso penal, estos necesariamente deben de ser incorporados de forma oral, no escrito. Entonces, sucede que se da la subsiguiente audiencia de primera declaración, en este caso la de fecha 6 de junio del año 2016, donde es un agente fiscal el que se presenta y de forma ordenada y concatenada detalla y describe más de 80 elementos de convicción. Al describir y detallar más de 80 elementos de convicción, evidentemente esto modificó las circunstancias que el honorable amparista propone como un agravio directo. Evidentemente aquí estamos viendo que existió una diferenciación entre una primera declaración con 20 elementos de convicción y una subsiguiente primera declaración con más de 80 elementos de convicción. Esto hace notar de que la honorable juez de turno en ningún momento quebrantó ningún principio constitucional y en ningún momento le violentó ningún derecho ni garantía mínima que el señor Asturias Morel posee como guatemalteco. Entonces, es importante, honorables magistrados, que tomemos en consideración lo siguiente: como algo adicional y que va en contra de la resolución recurrida en este momento por mi persona, en esa audiencia del día 6 de junio del año 2016 fueron incorporados medios de prueba que tienen fechas de marzo y abril del año 2016. O sea, podemos decir que existen más de tres certificaciones del Registro General de la Propiedad de fechas 4 de marzo del año 2016 y 2 de marzo del año 2016. Asimismo, en esa audiencia, en la segunda de primera declaración, se presentaron certificaciones emitidas por el Registro General Mercantil de la República de Guatemala. Estas tienen fechas aproximadas de 4 de marzo del año 2016 y tienen 7 de abril del 2016. Evidentemente esto, honorables magistrados, significa que con estos elementos de convicción que fueron detallados, fueron descritos en su audiencia de primera declaración, significa que sí existen nuevos medios de investigación que surgieron con posterioridad al 25 de febrero del 2016, que fue la fecha en la que se dictó en primera instancia falta de mérito. Evidentemente, la honorable jueza de turno sí tuvo un sustento distinto, porque le fueron puestos a la vista certificaciones de fechas posteriores a la primera declaración de fecha 25 de febrero de 2016. Entonces, es un error garrafal el que cometieron los honorables magistrados de la Sala Tercera al indicar de que los únicos medios de investigación que se agregaron, que se incorporaron, fueron actas fiscales de declaración testimonial de la persona agraviada.
Esto evidentemente queda desvirtuado con lo que yo acabo de mencionar y con lo que consta en los audios de las primeras declaraciones que efectivamente se encuentran inmersas dentro del presente expediente. Quiero indicar, honorables magistrados, que si bien es cierto el amparista, al momento de hacer uso de esta garantía, él, en uno de sus memoriales, presenta un cuadro comparativo donde él dice: estos son 30 elementos de convicción que se pusieron a la vista o que se establecieron en la primera declaración de fecha 6 de enero y 25 de febrero, y estos son los de la primera declaración que se pusieron el 6 de junio de 2016. Él presenta un cuadro con 30 elementos de convicción. Presenta otro cuadro con 30 elementos de convicción y él dice, o él asevera, que esos fueron los medios de investigación que fueron dilucidados y que fueron discutidos a través del contradictorio en la audiencia de primera declaración. Siendo una falacia total el afirmar semejante extremo cuando las actuaciones procesales, los audios, que es lo que impera dentro del proceso penal, nos dicen que no fueron 30, fueron más de 80 elementos de convicción descritos, individualizados y explicados por parte del agente fiscal. Con esto, honorables magistrados, evidentemente trataron de querer presentar un cuadro comparativo que no tiene sustento en las actuaciones. Y eso ustedes lo podrán corroborar en esta instancia. Efectivamente no es algo que yo asevere sin tener el sustento, sino que al contrario, esto subyace en las actuaciones y en los documentos que se encuentran en su poder. En conclusión, honorables magistrados, evidentemente el amparista quiso hacer, atendiendo a su buena fe, invocar una garantía que no se le ajusta, que no se le aplica, porque, como le reitero, en ningún momento se ha dado esa violación a los derechos y a las garantías que él invocó como sustento de su acción constitucional. No existe. Y son circunstancias como la que les di lectura, que hay elementos de convicción de fechas posteriores a la primera declaración de fecha 8 de enero y 25 de febrero de 2016. O sea, sí hay incorporados y aquí y eso consta en audios. Evidentemente no se los puedo poner a la vista porque no es lo que corresponde en ese tipo de diligencias, pero sin embargo, en mi memorial que yo presenté de apelación, sí se los describo y se los detallo para que ustedes puedan observar y puedan ver de que las circunstancias evidentemente sí cambiaron y evidentemente sí se modificaron en cuanto a los elementos de convicción incorporados oportunamente. En conclusión, honorables magistrados, no existió una violación a la garantía del debido proceso, ni a la garantía de seguridad jurídica, ni al derecho de defensa del señor Asturias Morel. No existió por los argumentos ya vertidos por mi persona, asimismo por las actuaciones procesales que ustedes a bien deberán examinar. Asimismo, honorables magistrados, queda en este caso en sustento que la jueza de turno evidentemente actuó dentro de los parámetros que la ley procesal, que la Constitución, en este caso, le otorga como facultades para ejercer su jurisdicción. Evidentemente ella no se extralimitó en ninguno de los extremos que el amparista en su momento indica. Toda la resolución que la jueza oportunamente emitió, tanto en la primera declaración, en la primera declaración como en la segunda primera declaración, evidentemente tienen un sustento no solo legal, fáctico y probatorio. Evidentemente, honorable juzgador, en conclusión y para ratificar mi memorial, en concreto solicito que al ser analizado exhaustivamente por ustedes el expediente y al ser tomado en cuenta mis argumentos descritos en el memorial y mis argumentos resumidos en este momento,
efectivamente se proceda a revocar la resolución venida en grado que otorgó el amparo al señor Asturias Morel, y como consecuencia de revocar esa resolución de la Honorable Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, se emita la resolución que en derecho corresponda, que en este caso correspondería denegar la acción o la protección constitucional invocada por el amparista. Únicamente, honorables magistrados, eso sería en cuanto a mi argumento. Solo para, honorable presidente, para hacer una pequeña indicación, que el señor Asturias Morel se presentó a esta honorable corte a las 16 horas, 10 horas con 6 minutos, y en este caso, pues tal y como obra en la notificación, fuimos citados a las 10 horas, y en este caso la misma notificación decía que nosotros debemos de comparecer 15 minutos antes para identificarnos con quien corresponda. Y pues les solicito de que en este caso ustedes tengan a bien resolver si el señor Asturias Morel, por ese inconveniente y por ese retraso que tuvo de 6 minutos, puede ser atendido en esta audiencia. Gracias. Para continuar, tiene la palabra el solicitante del amparo, Mario Eduardo Asturias Morel, quien actúa con el auxilio del abogado Juan Carlos Borrayo Carvajal. Buenos días, honorables magistrados. En este caso yo haré uso de la palabra en representación del señor Mario Eduardo Asturias Morel. Dentro de todo proceso penal, como bien lo menciona Binder en su último libro, subyace un conflicto de índole social. Este conflicto de índole social, si ustedes me lo permiten, haré referencia como antecedentes de este proceso. Este conflicto social pues nace dentro de una relación entre el señor Mario Eduardo Asturias Morel y la señora Lorraine Fisher. Dentro de esta relación de índole conyugal pues surge un tipo de conflicto dentro de la pareja, existe una separación de cuerpos y posteriormente se inicia pues todos los procesos de índole tanto familia, civil y penal. En esencia, lo que se buscaba era una negociación de índole económica, se llega en familia a una fijación de una pensión alimenticia, se dan medidas de seguridad para la señora Lorraine y se logra esa separación efectiva de cuerpos para continuar. Sin embargo, la pretensión inicial económica no es satisfecha. Ella solicitaba 130,000 quetzales mensuales y se le fija una pensión alimenticia de 8,000. A raíz de todo esto inician denuncias ante el Ministerio Público. No fue una, no fueron dos, no es esta la única, son más de 8. Dentro de esas denuncias ya una fue declarada de igual forma una falta de mérito por el delito de violencia económica, toda vez que pues la fortuna del señor Mario Eduardo Asturias Morel lamentablemente desmejoró y posteriormente se inician otras acciones. En otro proceso, el señor Mario Eduardo Asturias Morel, conviene acá decirlo para que no se tenga la percepción, él fue condenado por el delito de violencia contra la mujer, cumplió su pena, pagó la reparación digna a la señora Lorraine Marie Fisher Pivaral y se rehabilitó, tal como lo establece el artículo 19 de la Constitución Política de la República. Ese es el fin de la pena, pero no una pretensión económica como mal utilizado se está haciendo acá. De esa forma, entonces, acá veremos que no es solo un proceso el que se ha estado llevando. Aquí son 8 denuncias por lo mismo y sorprendentemente las 8 denuncias han ido caminando, sorprendentemente. Ante esto se les ha manifestado a los honorables jueces y magistrados que ha existido un determinado abuso de la acción penal y esto nos viene a confirmar a través del otorgamiento del amparo que así fue. En un proceso se otorga falta de mérito y meses después, 3 meses después, con las mismas circunstancias,
se otorga ligarlo a proceso. Y cabe decir, en las actuaciones, el Ministerio Público, a solicitud de la señora Lorraine Marie Fisher Pivaral, solicita orden de aprehensión del señor Mario Eduardo Asturias Morel. Recordemos, subyace un conflicto social con un interés económico no satisfecho. Pues bien, continúa, honorable magistrados, el proceso. Ante esto, y a pesar de haberle manifestado a la jueza de garantías lo que estaba aconteciendo y haber presentado todos los documentos que sustentaban nuestro dicho, resulta ser que el señor Mario Eduardo Asturias Morel es ligado a proceso. Dentro de esto se recurre a una acción de amparo. ¿Por qué? Porque considerábamos una violación del principio de certeza jurídica, que es aquella confianza que tiene todo habitante de que la aplicación de la ley va a ser exactamente igual para todos y conforme el texto que establece la norma. Ya lo ha dicho esta misma honorable Corte, ha dicho, si ustedes me permiten, la referencia, expedientes 2836-2012, de fecha 18 de diciembre de 2012, 290-2013, de fecha 6 de marzo de 2013, y 2810-2014, de fecha 28 de octubre de 2014, en el cual ha dicho el principio de seguridad jurídica. Artículo 2 de la Constitución Política consiste en la confianza que debe tener el ciudadano hacia el ordenamiento jurídico dentro de un Estado de Derecho, es decir, que el conjunto de leyes coherentes e inteligibles garanticen seguridad y estabilidad, tanto en su redacción como en su interpretación, y el texto y lo adicional sería mío, y su aplicación. De esa cuenta, entonces, la Sala Tercera, constituida en Tribunal de Amparo, considera que efectivamente así sucede. Y ante esto, ante la interposición de la apelación, tanto como de la persona interesada, como del Ministerio Público, es necesario hacer ver que contiene falencias de índole técnico. Toda apelación pues requiere que se diga cuál es el precepto constitucional, sea de la normativa o del bloque constitucional, que se considera violado. ¿Cómo aconteció esa violación? Los hechos que se subsumen en esa violación, que esa violación le produzca un agravio, es decir, una afectación directa e inmediata, y que además del agravio se sustente la tesis de cómo debió de aplicarse dependiendo del tipo de violación que exista. Ya sabemos, y no haré mucha referencia, si se interpretó incorrectamente, si se aplicó incorrectamente o si no se aplicó la ley. Pero que conste, y la misma Corte en resolución de amparo 3403-2014 menciona que por el principio pro actione, que viabiliza el acceso a la justicia constitucional, pues el amparo debe tener sencillez, pero por ello los requisitos meramente formales no pueden ser subsanados, pero no así los de carácter sustancial, porque en tal caso el tribunal perdería su imparcialidad al subrogar la voluntad de la parte interesada. Cabe analizar los escritos iniciales que ustedes tienen a la vista dentro del proceso para que vean que no existe una denuncia de violación de precepto constitucional, agravio, tesis y forma en que debe de resolverse. A esa cuenta, entonces, las apelaciones tienen deficiencias técnicas. La sentencia del Tribunal de Amparo sí evidenció el agravio. Nunca se mencionó, o por lo menos no dijeron, cuál fue la violación que cometió la Sala Tercera constituida en Tribunal de Amparo. No se menciona. Quieren que la honorable Corte de Constitucionalidad
baje a un nivel de justicia ordinaria. Y eso no es posible porque desnaturaliza el amparo. Todos los argumentos que ustedes escucharon fue de pruebas de la jueza de 30, 80, 100 honorables magistrados. Lo que debió de exponerse es cuál es la violación constitucional que hace meritorio que ustedes emitan una resolución según sus alegatos, pero no lo hay. Y esa deficiencia también afecta el derecho de defensa de mi patrocinado porque no sé contra qué estoy. Pero aún así sí les sé decir que la resolución de la Sala Tercera está muy fundamentada en la violación de tanto el derecho de defensa como la violación del principio de certeza jurídica que deviene de la seguridad que todo habitante debe de gozar. Debo reiterar entonces, se pretende desnaturalizar como medio de conocimiento el acto que ya fue analizado por el Tribunal Constitucional. El acto que ellos describieron ya fue analizado por la Sala Tercera, constituida en Tribunal Constitucional. Y la apelación únicamente se basa en que les fue desfavorable la resolución. De eso también ya hay amplia doctrina, que el único hecho de que les sea desfavorable una resolución no es sustento suficiente para solicitar a la honorable Corte de Constitucionalidad revisar y descender hasta la justicia ordinaria, porque la justicia ordinaria se ejerce por los órganos jurisdiccionales ordinarios, no así por la Suprema Magistratura que embiste la Corte de Constitucionalidad. Por último, entonces, honorables magistrados, quiero reiterar que lo que en este caso se está discutiendo y básicamente lo que se ha sustentado es la violación que se había cometido por utilizar las mismas circunstancias procesales para emitir dos actos contradictorios: una falta de mérito y ligar a proceso con las mismas circunstancias. Y recordando, no son los únicos dos procesos, son más de 8. De ahí entonces es de formular mi petición a manera de conclusión, y para formular la petición conforme el artículo 67, pues no queda más, honorables magistrados, que se deniegue por notoriamente improcedente la apelación del amparo instado, de conformidad con la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Únicamente, honorables magistrados, esa es mi exposición. Gracias. Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, a través de la señorita agente fiscal, abogada Ethel Judith Rodas Morales, quien actúa con su propio auxilio, que den uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados, personas presentes. En el presente caso, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales no comparte el criterio sustentado por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. En el presente caso, la Fiscalía es del criterio que no existía ningún agravio de relevancia constitucional que hiciera factible el otorgamiento del amparo. Se reclama que por parte del juzgado de turno del ramo penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer se haya emitido un auto de procesamiento. El reclamo se circunscribe a que en su momento ya se había dictado una falta de mérito y que posteriormente se dicta un auto de procesamiento. Cabe indicar que la falta de mérito pues no cierra un proceso penal y no impide al Ministerio Público ejercer nuevamente el ejercicio de la acción penal, como se dio en el presente caso. Al analizar las actuaciones, ustedes podrán establecer que la plataforma fáctica probatoria en que se sustentó la falta de mérito y la plataforma probatoria
que se sustentó en la resolución de 6 de junio del 2016, en donde se emite auto de procesamiento, no es la misma. Existieron nuevos elementos de investigación que fueron puestos a la vista de la juzgadora y que fueron analizados, y de donde determinó que existían elementos constitutivos de la posible participación en el delito de violencia contra la mujer en su modalidad psicológica y violencia económica. La sala respectiva que resolvió otorgar el presente amparo indica de que solo se incorporaron ampliaciones de declaraciones de la parte agraviada, cosa que no es acorde a las constancias procesales. Se incorporaron informes psicológicos forenses, más otro tipo de pruebas, las cuales claramente fueron detalladas en su memorial de apelación por parte de la señora Lorraine Fisher. Por tal razón, esta Fiscalía considera que lo resuelto no es acorde a las constancias procesales y transgrede el debido proceso, ya que el auto de procesamiento que fue emitido fue en base a nuevos elementos probatorios incorporados y no como se pretende hacer ver de que en base a los mismos elementos probatorios se dicta un auto de procesamiento. Por tal razón, esta Fiscalía solicita que al momento de analizarse la presente acción constitucional y analizar el audio respectivo, pueda verificar tal circunstancia sobre los diferentes elementos probatorios que en su momento fueron puestos a la vista y que sustentaron la emisión del autoprocesamiento. Por tal razón, esta Fiscalía solicita que sea declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y por la señora Lorraine Fisher, y revoque lo resuelto por la Sala Tercera en el sentido de denegar la presente acción constitucional, ya que no existía ningún agravio de relevancia constitucional que hiciera factible el otorgamiento del amparo. Muchas gracias. Se concluye la presente audiencia.